Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Hildegarda de Bingen, virgen y doctora. Nació en Alemania en el año 1098, en el seno de una familia acomodada. Desde niña tuvo débil constitución física, sufría de constantes enfermedades y experimentaba visiones. Fue una gran mística, teóloga, fundadora, profetisa, filósofa, versada en ciencias naturales y en medicina, en música. Muere en el año 1179, en diciembre de 2011. El Papa Benedicto XVI decidió otorgar a Santa Hildegarda el título de doctora de la Iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociendo nuestros pecados y sobre todo pidiendo también la protección de San Miguel Arcángel en este mes que le dedicamos. Y principalmente para que podamos desde la palabra de Dios, la Biblia, entender, saber y conocer lo que Dios nos pide. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración.
Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón, para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu, para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. En la Iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de sanar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de sanar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más perfectos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en sus atrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla,
El Señor se conmovió y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que había sucedido se difundió por toda Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí nosotros estamos mirando cómo Jesús responde al dolor de la persona, en este caso la viuda, ¿verdad?, de Naín. Pero ciertamente que no nos quedamos simplemente en el consolar, el devolver la vida, mira qué lindo, Jesús es muy humano, todos esos elementos lo podemos meter y lo podemos reflexionar. Ay, ponao vea, alleva. La ñamaña mía, ya es esa mía, llevan esa papeñan de yara, ñan de petibo, ñan de pa, lleva, de todo lo que puede significar ese dolor y esa angustia. Pero aquí hay algo más, queridos amigos. Jesús que va acompañado de sus discípulos y va entrando. Pero al entrar aparece también, dice, una gran multitud que estaban llevando y acompañando, llevando un féretro, llevando a un muerto. Era un joven, había sido. Oye, estaban saliendo y Jesús estaba entrando. Esto, queridos hermanos, tiene un simbolismo muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque normalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos ante la muerte? Y normalmente ante la muerte lo único que hacemos es el silencio, solo la contemplación, lo único que nos queda. Y la llevota. O más no, andéniga tumo, ay, a llevar ella por otra cosa. Pero ciertamente que aquí en la teología lo que Lucas nos quiere mostrar es que Jesús no quiere que nosotros simplemente acompañemos al muerto, sino que Jesús quiere que lo resucitemos. Y eso es lo que Él hoy nos quiere mostrar y hoy nos muestra con su enseñanza. Y entonces, cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda. Y mucha gente del lugar lo acompañaba. O sea, lo único que nosotros sabemos hacer, en este caso, dentro de nuestra forma de humanidad, de consolarnos y consolar a alguien que está sufriendo, como esta mujer viuda, es acompañar el féretro, ir con el muerto, ir al cementerio. ¿Qué hay en el cementerio? Muertos. ¿Qué estamos acompañando y llevando? Un muerto. Nosotros que decimos luego alguna vez, ¿verdad? Cuando alguien te deja un muerto, tengo que levantar un muerto. Esa es una expresión muy importante que nosotros tenemos que entender. Mala muerto y negable. El muerto puede ser tu familia, puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, puede ser tu iglesia, puede ser tu comunidad, puede ser tu país, puede ser tu gobierno, puede ser tu mismo ministerio sacerdotal. Estoy muerto porque no hago nada interesante e importante. Estoy muerto. No, peñan de ya en ondepe. Pero aquí viene, dice, al verle el Señor se conmovió. El Señor que siempre se conmueve de la humanidad. Una viuda, una mujer. Recuerden que la palabra mujer en la Biblia siempre significa humanidad. Ahavá, Eva, mujer. Entonces está significando la misma humanidad. Es nuestra misma sociedad que está muerta. Diga, tú europeas, entonces, ¿qué pasa? Jesús nos mira la humanidad, mira nuestro Paraguay, mira nuestra familia, o mañana venían de Oga Pube, o mañana venían de Membucuera, de juventud, ya de adolescente, cueran de Tupaway, y pobre de esta gente. Se compadece de nosotros el Señor y se conmovió. Pero Jesús nos dice, no llores, la humanidad. Se acercó, tocó el féretro y entonces dice, detiene a la multitud. Es decir, el Señor nos detiene a nosotros y nos dice, pepitamina, gente, calculaba, y con la bella página, ustedes lo único que saben hacer es acompañar al muerto, no saben hacer otra cosa.
Jesús entonces le dice, joven, yo te lo ordeno, levántate. Es decir, Jesús que le restituye la vida, nos está mostrando y lo está haciendo frente a la humanidad. Levántate. Y el muerto, se incorporó y empezó a hablar. Este es entonces el gran milagro que el Señor nos pide que nosotros realicemos. Él lo realiza para mostrarnos que se compadece y quiere que nadie muera como humanidad, como familia, como grupo, como Paraguay, como gobierno, como nación. Diga tuya, lleva la Jacob Peixa, muertos, cadáveres ambulantes. Y Jesús después se lo entregó a su madre. Queridos amigos, esto también encontramos en otros pasajes, la madre, ¿verdad? La que genera vida, significa eso. Se lo entregó a su madre, es decir, Jesús cuando nos devuelve la vida, nos devuelve, la madre es la comunidad, nos devuelve de nuevo a la comunidad, porque pela peyeputazoana, pela pehuatana, oñondía, lleva, peñeme ejangua, oyupeoía, lleva, japeme etecoe, pendere coe peoía, lleva, peme etecoe, penderoga, pupe, peme etecoe, a su nación, a su país, a su iglesia. Así es que, queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy especialmente. El Señor nos devuelve la vida y nos vuelve a entregar a la Madre, que es la misma comunidad que nos ayuda para que tengamos vida y vida en el Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra Iglesia, para que trabaje con firmeza, por el anuncio del reino y al servicio de la humanidad. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por los laicos comprometidos, para que sirvan con generosidad y conserven la unidad en el Señor. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras familias, para que fomenten la participación de los niños en el encuentro con el Señor. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Padre rico en misericordia, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta prece de amor, yo te ofrezco, Señor, el fruto del trabajo y la certeza de dar. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo,
con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te das de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos, queridos hermanos, a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Regina Celi letare, alleluia. Quionque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit,